Afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, y por el rumbo, el pueblo grande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Italia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos de plácemes, esa es la verdad. Nos acompaña una pintora, artista visual y activista peruana. Ella es una de las grandes valores culturales con las que contamos en nuestra América. Un orgullo para nosotros. Alguien cuya obra analiza conceptos de migración, nacionalidad, racismo, lucha de clases, el capitalismo, el poder colonial y el patriarcal, y que de manera comprometida exhibe, expone, sin romanticismos e hipocresías. Daniel Ortiz, gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por el espacio de palabra. Pues mira, la verdad, he seguido tu trayectoria. Vamos, digamos que tuve conciencia de ti cuando tuviste que salir prácticamente intempestivamente de España, porque fue un suceso que fue muy comentado, y entonces tomé conciencia de lo que estabas denunciando tú y la forma en que lo denunciabas, sin diplomacia, por decirlo así, diciendo las cosas como son, y que obviamente en España causó escozor, porque ellos se manejan que no son racistas, pero sí lo son. Definitivamente, son brutalmente racistas, porque nos hacemos tontos. Nomás vemos cómo tratan a los negros de los que ellos viven, porque desde África viven ellos, para acabar pronto. Me refiero a que tienen sus principales recursos. La electricidad la sacan de allá, de África, ¿no? Y vimos lo que pasó en Melilla y las declaraciones de Pedro Sánchez cuando pasó, oye, pues gracias a que nos evitaron que viniera, en vez de decir, oye, pues una masacre, pues cuántos se murieron ahí, por poner nomás un comentario, ¿no? Y vimos que saliste tú intempestivamente y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y empezamos a checar y de ahí siempre nos llamó la atención, no solo tu obra, sino cómo te manejas. No sé por qué, antes de estar, cuando nos conseguiste la posibilidad de charlar contigo, no sé por qué se me vino la idea, el paralelo del Che Guevara contigo. ¿A qué me refiero? Porque el Che Guevara, como decía Jean-Paul Sartre, que era pues, el hombre más completo de su tiempo, porque lo que decía hacía, había una unicidad de acción y pensamiento. Cuando yo veo lo que tú haces y tu obra, dije, mira, ahí hay una versión también del Che Guevara, pero en el área de arte, en el área artística, de una persona que habla y su obra habla por ella, pero ella habla también por su obra y es el misma unicidad, el mismo concepto. Y eso me llamó mucho la atención de que precisamente con el arte se pudiera perforar conciencias. Así que me quedo callado para que nos puedas platicar algo de lo que estás haciendo ahorita. Sabemos que estás en Roma, no en Perú. ¿Y qué proyectos traes? Bueno, muchísimas gracias y definitivamente el Che Guevara creo que es un farol, una referencia para muchos de nosotros en aprender cómo poder desde los distintos espacios y las distintas herramientas que tenemos trabajar y contribuir a los procesos revolucionarios, ¿no? Eso es algo que también es muy difícil de llegar a concebir porque estamos en una yo siempre digo como somos, al menos mi generación, ¿no? Yo nací en los 80s en Perú, en un contexto previo a la dictadura fujimorista y a la imposición absoluta del modelo neoliberal. En cierto modo somos una generación huérfana nosotros, ¿no? Nuestros padres políticos han sido perseguidos, asesinados, desaparecidos, encarcelados, ¿no? Y se ha impuesto un macartismo brutal en el contexto latinoamericano que ha diezmado absolutamente los espacios y las herramientas culturales para traspasar
por ejemplo, los conocimientos, el pensamiento del Che Guevara, ¿no? Como de tantos otros revolucionarios históricos, incluso el propio Tupac Amaru, por ejemplo, en el contexto peruano, cuando ya han visto que su memoria es tan fuerte y que no podían borrarlo, no podían, digamos, esconderlo ni meterlo bajo tierra, lo que trata de hacer el poder es capturar la representación de Tupac Amaru y tergiversar su legado, ¿no? Por ejemplo, imponiendo una diferencia entre una supuesta interpretación de Tupac Amaru no revolucionaria y criminalizando, por ejemplo, al imaginario que construye el movimiento revolucionario Tupac Amaru en relación a esa figura, que me parece que es un legado mucho más acorde. Yo creo que Tupac Amaru, si estaría vivo hoy en día en Perú, sería perseguido, asesinado y sepultado, ¿no? Y en ese sentido, como artista, siempre he estado tratando de buscar, y creo que también siguiendo, digamos, el mandato de muchos procesos revolucionarios que han necesitado de la cultura, ¿no? Mao Zedong, por ejemplo, decía que los artistas en procesos revolucionarios tenían que hacer un arte popular, pero también que elevara el pensamiento, es decir, que reforzar ese sentido crítico, que reforzara ese sentido revolucionario en la población, ¿no? Y eso es lo que yo he venido tratando de hacer, no sé si con aciertos, bueno, seguro con aciertos y con errores, ¿no? Pero es lo que siempre intento hacer desde mi trabajo, hacer un trabajo que sea muy pedagógico, muy accesible, muy claro a nivel político, pero que también tenga un formato, un lenguaje que sea fácil de acceder, digamos, ¿no? Y ahorita en este momento en Roma estoy trabajando en, por un lado, una investigación en relación a las políticas del fascismo en relación a la infancia, pero también en todo un análisis de cómo el fascismo, una de sus grandes estrategias fue la apropiación cultural. El fascismo se apropia de todo el aparato de la representación histórica, mítica, incluso de símbolos populares como el propio Pinocho, de símbolos digamos, más míticos como puede ser la loba Luperca de Rómulo y Remo, hasta la figura de Anita Garibaldi, que era una figura revolucionaria, y acá donde estoy en este momento, a pocos metros, hay un monumento a Anita Garibaldi inaugurado por Mussolini. ¿Por qué? Porque Mussolini y el fascismo se apropia de todos esos símbolos culturales que eran el sentido común y les cambia, les tergiversa la interpretación para imponer el fascismo como una maquinaria ideológica. Y esa práctica, justo ahora estaba escuchando a la fascista de María Corina Machado en su rueda de prensa, en todo el paripé mediático que han montado en relación al premio Nobel, ¿no? Y si la escucha, sigue está hablando de libertad, de democracia, de paz. ¿Qué está haciendo? Una captura y una apropiación de toda la epistemología que viene de las luchas del sur. Cuando escuchas a Vox, a Milei, hablando una y otra vez del sentido de libertad para resguardar la continuidad del capitalismo, que es una maquinaria de muerte, ¿no? Lo que hay ahí es una operación de apropiarse de los significados, y ahí yo creo que los trabajadores de la cultura somos súper importantes porque somos los que tenemos las herramientas y somos los que, en cierto modo, estamos especializados en entender cómo se construyen esos relatos, cómo se pueden contraponer, cómo construir nuevos imaginarios y demás, ¿no? Entonces, en esa tarea estoy. Y bueno, y en concreto, aquí donde estoy, uno, digamos, de los formatos que utilizo mucho son los títeres, ¿no? Porque también en el contexto de brutal censura que se vive en muchos países, sobre todo europeos, en Perú también, el títere es un soporte que tiene una apariencia muy inocente, es un lenguaje muy pedagógico y es la herramienta que en los últimos años me ha permitido, por ejemplo, hacer obras como una que presenté recientemente que se llama No es un hueco en mi tierra, la raíz que arrancaste es un túnel, que es una obra en solidaridad con la resistencia palestina. Es una obra que reivindica el derecho a la resistencia, pero que reivindica las acciones concretas de estrategias militares que viene llevando a cabo la resistencia palestina, pero también durante la obra hace todo un recorrido en relación a otras resistencias, incluso aparecen figuras como Víctor Polay Campos, ¿no? Que continúa en prisión en el contexto peruano, ¿no?
Pues está bien interesante lo que estás comentando, porque ahorita que estabas hablando de la explicación que estás dando del fascismo, también se me vino de cómo se apropian las cuestiones culturales. Lo veo perfectamente cuando veo en Estados Unidos gorras y camisetas del Che, y digo, a ver, pues ustedes lo mataron, él combatió contra ustedes y ya ahora lo traen ustedes, pues ¿qué significa? Ya lo hicieron un ídolo pop, o sea, ya lo pervertiste. Afortunadamente tú, nosotros no. Para nosotros no es así. Eso por una parte. Y por otra, como te comenté casi al principio, que hemos hecho más de 600 charlas, si mal no recuerdo el año antepasado, más o menos por esas fechas, en algún momento comentamos a un analista geopolítico muy interesante allá en Italia, Fabrizio Casari, y le decíamos que cómo estaba lo del fascismo, porque nosotros ya lo veíamos y me decía, no, no, tranquilo, no hay fascismo. No, fascismo es otra cosa. Mira que pasaba esto y esto. Y le digo, pero es que nosotros vemos que, no, ¿para qué me espero a que pase el accidente? Estoy viendo que ya va a pasar. Pero nos decían como que tranquilo. Y yo ahorita veo que ya es tan evidente esto que digo, ¿por qué no lo alegaban? No estaban de acuerdo conmigo de decir las cosas desde antes, cuando las cosas se verían venir. O sea, oye, el niño va caminando al pozo de agua y se puede ahogar. No, todavía no, todavía le falta. Sí, no, pero espérate. ¿Qué te esperas a que vaya y llegue? No, ya llegó. Ah, ahora sí ya se ahogó. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de pararlo desde antes, porque el fenómeno no es ahorita, no es en esta semana. Tiene construyéndose ya mucho tiempo, de manera a veces soterrada y de repente salía a la luz y luego se escondía o quedaba sepultado por los famosos cordones sanitarios que dicen allá, que ponen en Europa. Pero al fin de cuentas siempre estuvo ahí y ahorita ya afloró con un descaro en la que se sienten orgullosos de serlo. El nazi que está allá, el fascista que está allá, se siente que está reivindicando una causa y se siente orgulloso. Y digo, ¿orgulloso de qué? Ve todo el ser nazi, el ser fascista, en los momentos históricos que tenemos, es simplemente recordar toda una matanza, una masacre totalmente estúpida que se dio en la humanidad. Y ellos, el manejo es otro, de sentirse orgullosos, de sentirse intocables, sobre todo soberbios, porque tienen una soberbia que dices tú, ¿qué pasa? Uno cuestiona cuando habla con ellos y los analiza, si realmente piensan, si realmente tienen dos dedos de frente, como decimos, para poder hablar, porque muchas veces he tenido oportunidad de hablar con gente fascista aquí, con gente nazista aquí, de donde yo estoy, aquí en Monterrey, Nuevo León, y te das cuenta que no, intelectualmente no tienen mucho soporte, prácticamente no leen, solo reproducen memes, yo les digo, son memensos, así es como yo les digo, estos son memensos. Pero el que sean realmente limitados, si quieres tú intelectualmente, no significa, uno, que no estén siendo exitosos ahorita y Mm. que no sean muy, muy peligrosos. Totalmente. Claro, o sea, hay ese debate de qué es fascismo, cuándo podemos denominarlo fascismo o no, que es una conversación creo que puede ser necesaria, pero creo que lo más importante, Europa a veces y sus formas de construir epistemología, por ejemplo, se centran, y política también, se centra mucho en lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez ha hecho todos los gestos, ¿no? De supuestamente apoyar al pueblo palestino, pero son gestos controlados porque su rol como socialdemócrata es en asegurarse que, por ejemplo, ni en España ni en el terreno europeo surja una corriente antiimperialista que tenga una conciencia política revolucionaria a raíz de la solidaridad con Palestina que ha levantado a los estudiantes, a muchas clases trabajadoras, a gente organizada y está ciertamente despertando cierta conciencia política que estaba dormida, conciencia antiimperialista, ¿no? Entonces, pero Europa se mueve en el símbolo, ¿no? Me discutía hace unos días una compañera, me decía, es que China no ha hecho nada, por ejemplo, ¿no? Me decía China. Y a la vez me decía, Pedro Sánchez y España ha hecho más porque ha dado más declaraciones. Pero discúlpame, China materialmente está disputando la hegemonía económica a Estados Unidos, es decir, combatiendo de forma material y efectiva y concreta al poder hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, China tiene un sistema económico
que ha facilitado que muchos contextos del sur global que viven bajo sanciones, que viven bajo bloqueos, como puede ser, por ejemplo, Irán, puedan continuar existiendo a nivel económico y por ende puedan continuar esos procesos revolucionarios y por ende Irán puede continuar apoyando la resistencia palestina. Eso a nivel efectivo es mucho más útil que cualquier declaración o cualquier post de Instagram o de Facebook de cualquier activista o presidente europeo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una de las cuestiones que yo veo mucho en el contexto de Barcelona. Viví durante 13 años y ahí fui parte de varias organizaciones antirracistas, ¿no? Y una de las cosas que yo veo muy complejas en cómo se mueven estas lógicas socialdemócratas en las izquierdas es que, por ejemplo, les preocupa más que alguien diga algo racista a la imposición de un sistema de control migratorio, de un racismo institucional, de una estructura racista que sistematiza, que tiene presupuestos, que tiene un aparato legal, un aparato policial, un aparato militar detrás, ¿no? Para ejercer el racismo institucional que se traduce en qué? En los más de 60.000 muertos y desaparecidos solamente en la frontera española, en las miles de situaciones de persecución, detención y deportación de personas migrantes, ¿no? Y que después los gobiernos socialdemócratas pretenden contrarrestar con exposiciones de arte decolonial, que está muy bien hacerlas, pero eso no va a contrarrestar la maquinaria de racismo que tú estás imponiendo. Y una cosa que siempre digo, la mayor herramienta de ideología de extrema derecha en las últimas décadas en el contexto europeo ha sido la persecución, la detención y la deportación y el asesinato de personas migrantes, porque los europeos han estado comenzando su día prendiendo el noticiero y viendo imágenes de personas migrantes muertas, de personas africanas muertas, de personas latinoamericanas deportadas. Son 30 años que vienen viendo diariamente cómo la policía persigue a los vendedores ambulantes en la calle, todos de origen migrante, cómo asesinan en las zonas de frontera. Toda esa masacre que se está dando, por ejemplo, creo que es la principal herramienta ideológica que ha reforzado, digamos, el racismo que luego la extrema derecha ha sabido capitalizar. Y, por ejemplo, para poner un paralelo en relación al contexto estadounidense, yo siempre digo, Immigration and Customs Enforcement existe desde el año 2001, no lo ha creado Trump. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es desde el 2001 que se puede llegar a esta situación. Y como bien tú estás diciendo, ¿en qué momento? O sea, tiene que haber la cantidad de muertos que produjo el nazismo para que digamos que, o sea, tenemos que llegar a ese momento para certificar que efectivamente esto era un régimen fascista, ¿no? Tenemos que llegar a esas consecuencias. No nos basta con ver que llevan 30 años, ¿no? Generando una maquinaria institucional que impone esa violencia contra la población migrante con paradigmas absolutamente racistas, ¿no? Y reforzando una ideología racista que, como digo, la extrema derecha ha sabido capitalizar, ¿no? Y eso ha sido con la colaboración del Partido Demócrata, ¿no? Que, por ejemplo, en el terreno de lo simbólico y del gesto, ponen a Barack Obama, como intentaron poner a Kamala Harris ahora, ¿no? Pero ¿de qué sirve digamos, la representación de una persona negra en el Estado si todo el sistema a nivel de, por ejemplo, persecución, detención, deportación de migrantes va a seguir funcionando? O si todo el sistema penitenciario va a seguir funcionando como funciona, o si el racismo estructural en el contexto estadounidense va a seguir operando como opera, ¿no? Y cuando van a estar bombardeando, masacrando en zonas del sur global como lo vienen haciendo, que es donde se mata a gente racializada, que eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Eh, vamos, me encanta precisamente que tú incomodes, que con tu obra reflejes estos problemas, los discutas, los sometas a polémica, que los exhibas, porque no vemos esto muy, muy seguido, no es común. Sé de artistas como
este chino, ¿cómo le llaman? Wu Wei, Ai ahorita, Weiwei. que hace de Pero repente qué bueno que lo comentes, porque son figuras que hay que analizar. Ai Weiwei, Tania Bruguera, Shirin Neshat, artistas del mundo del arte contemporáneo con mucho financiamiento detrás por parte de museos como el MoMA, el Guggenheim, que son parte de una estrategia de construir relatos imperialistas para poder facilitar asedios a esos contextos, ¿no? entonces, bueno, qué bueno que nos aclaras también ese punto, pero vemos que lo tuyo es más consistente, o sea, no es algo que de repente se te ocurrió, ahora voy a hacer una obra dedicada a esto y luego le cambio, no, ese es tu tema, y tratas el tema con todos los matices, desde el racismo que se da con la inmigración, el proceso de deshumanización al etiquetar a alguien como migrante o por su color de piel o por su manera de pensar, ver cómo el patriarcado pues se denuncia, pero estamos inmersos en él. O sea, yo mismo soy parte de él, y aun cuando pudiera reconocer ciertas pautas o ciertos patrones y que puedo decir me abstengo, tienen razón en señalarlo, hay otros en los que ni siquiera me doy cuenta porque me puedo manejar muy cómodamente en ellos, me beneficio de ellos, entonces no percibo la conveniencia en un momento dado de estar de acuerdo en ese patriarcalismo, porque de alguna forma me sustenta y me es conveniente. Y solo en ciertas áreas que es muy evidente y que ya incluso a lo mejor a mí ya me resulta incómodo, pues lo señalo y digo, no, pues tienen razón, aquí ya se pasaron, ¿no? Y tu obra tiene que ver mucho, mucho con eso, y lo menciono porque no es una obra popular. ¿A qué me refiero? No estás poniendo, como decimos aquí a veces los pintores que hacen bodegones, paisajitos, que pintan puertas, que se van a los pueblos y pintan algo pintoresco. No, estás exhibiendo algo terrible, lo que cada país quiere esconder debajo de la alfombra. Tú haces arte con eso que llamarían ellos, con esa basura que no quieren ver, con todo eso que les duele y que quieren esconder. Tú haces obra. Y eso es bien, bien importante que hayas tenido tú el talento, y más que el talento, diría yo, el compromiso. El compromiso de jugarte tú haciendo obra así, sabiendo que te vas a enfrentar siempre a críticas, a ataques, a amenazas de muerte, y que digas, me puede ir bien, me puede ir mal, pero lo hago y ahí estoy. Entonces, por eso te digo, hay algo ahí que me recuerda a un paralelo a lo del Che Guevara, ¿no? Que dices, no importa, yo estoy ahí, lo hago y me enfrento a ese imperialismo cultural, que aunque diga la palabra cultural, parece como que suena así de museo, que suena a algo así de muy tranquilo, ¿no? Cuando digo imperialismo cultural implica también muerte. Es una cultura de muerte, que la vemos, como dice perfectamente Daniela, cuando se prende la televisión y se ven todos los que fenecen tratando de llegar a la falsa idea de que van a estar mejor allá en España, o en cualquier parte de Europa, cuando estarían mejor en sus propios países, si no los explotaran, si no estuvieran esas mismas empresas europeas haciéndoles el extractivismo brutal que hacen allá, ¿no? Y aquí en México, ¿qué te digo? Si bien ha bajado muchísimo la cuestión de inmigración, pues los abusos a los que son sometidos los que pasan hacia Estados Unidos, pues son demasiados como para contarlos, ¿no? Demasiados. Hay muchísimos. Recuerdo uno de un niño que estaba de este lado de la frontera, que veía que estaban pasando gente de él tal vez iba a pasar él, no alcanzó a pasar, y porque llegó la migra, y entonces le empezó a tirar piedras, pero él estando del lado mexicano, y el niño tenía 13 años, y este tipo del patrullaje, de la Guardia de Patrullaje de Estados Unidos, lo mata. Saca una pistola, lo mata, así, pero estando en el otro lado de la frontera, no en su lugar. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado si hubiera estado en su lugar? Mata a un niño de 13 años, le da un balazo. Y luego hay un juicio y lo declaran libre porque, pues bueno, él sintió que su vida estaba en serio peligro. Eso, ¿qué pasa? Y también recuerdo un caso que pasó también en Tijuana, donde llegan ellos y hacen la misma agresión y entonces le responde con rifles desde el otro lado. A lo mejor respondieron lo que se conoce aquí como polleros, o respondieron narcotraficantes. Ya no les gustó, porque ya no respondieron. Entonces digo, bueno, estos incidentes, tú te menciono dos, suceden todos los días.
todos los días vemos cómo yo mismo lo he visto en alguna ocasión que he pasado hace varios años por Estados Unidos, que, pasar y ver que detienen a, pues, a alguien que quiere pasar, que puede ser mexicano, que puede ser peruano, que puede ser hondureño, vete tú a saber, que lo tienen detenido y que te das tú cuenta que hay un abuso, una prepotencia. Ellos lo rodean, están armados, tienen macanas y el pobre hombre, pues, ¿qué tiene? Lo más el corazón para poder pasar al otro lado. Eso lo hemos visto muchas veces. Y yo viví un caso que no era, para que te des para darte una idea, que no era, que no tenía que ver con migración. Bueno, sí, porque estaba pasando a Estados Unidos, sería que hace 8, 10 años, más, 10 años, previo a pasar, iba yo en mi auto, lo había mandado a hacer la afinación. Entonces, cuando yo estaba haciendo ya la cola para pasar hacia, en Texas ahí está la primera frontera y luego ponen más adelante otra frontera para revisar a los que ya quieren pasar y si tienes tú el permiso que es necesario para llegar. Entonces yo recuerdo que estaba formado y de repente veo que se me vienen dos perros hacia mí. Yo dije, ay, juela, pues ¿qué pasó? ¿Qué están oliendo? Pues no traigo yo nada. Entonces, pues obviamente me dicen, señor, por favor, acompáñenos. Entonces me bajan y todo el mundo viendo, toda la gente así. Ya lo agarraron con droga. Y pues yo no traía ni droga ni nada. Pero, entonces me tienen ahí, me rodean como 6 tipos y cada uno me decía, ¿a dónde va? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Se iba y volvía a preguntar al otro exactamente lo mismo. Y yo le decía, oigan, están ustedes aquí, están oyendo lo que me está preguntando y lo que le estoy contestando. Usted se pone aquí y quiere que le responda exactamente lo mismo que ya le estoy respondiendo al compañero. ¿De qué se trata? Pero es un asedio así. Y de repente me dicen, a ver, su nombre. Y ya, y lo están checando y hasta eso el nombre lo dijeron mal. ¿Y sabe qué? Está cometiendo un error en mi nombre no es ese. Y llega otra persona y empieza a checar todo el carro. Y él mismo me pregunta, ¿afinó usted su carro recientemente? Sí, o sea, ellos sabían que si no tenía droga es porque el aceite o algo que hicieron en el cambio fue lo que despertó a los perros y por eso se me vinieron a checarme. Lo sabían. Pero ahí estuve yo detenido así, viendo cómo pasaban todos los carros y me dijeron, no, este cuate pobre, ya lo agarraron. Esto es que es humillante porque tú no estás pasando nada. No, yo no comercialicé nada. Después de una hora de que me tuvieron ahí y que se cansaron de preguntarme todo y que pudieron, miren, son los datos, verifiquen a dónde voy, pues si no estoy ocultando nada, y que revisaron todo lo que hicieron del carro, me enteré también de otra cosa más. Cuando ya hicieron mi carro, le dije, lo único que le pido, le dije, es que lo que movió me lo vuelva a acomodar como está. Dijo, ok, entonces me lo estaban acomodando y de repente veo que sacan dos cosas debajo del carro, unas rueditas así, digamos, oiga, por favor, le dije, por favor, póngame eso. Me dice, no, esas las ponemos nosotros. Y yo me quedo, ¿cómo? Resulta que cuando tú pasas a veces al otro lado y te están registrando los nombres y estás con los pasaportes, la persona que está en la garita sale y sale con una especie como si fuera, digamos, una especie de un palo, o una plataforma, por decirlo así, con un espejo. Entonces, y dices, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, estoy checando si no están guardando drogas en los carros. Abajo, me explico. Dice, bueno, dice que esto pues sí, porque hay gente que mete drogas en el compartimiento de la gasolina. Pero tú oyes que hacen un ruido. Ponen sellos. Son esas rueditas. Ellos sellan tu carro en cada lugar que ellos suponen que puedes tú meter droga. Y lo hacen sin que tú lo sepas, sin tu consentimiento, sin que te decirte nada. Pero es tu carro. Pero ellos lo hacen. Entonces, lo que hacen es que ya puso los sellos, se va. Cuando llegas a volver a pasar, el otro dice, le pusieron sellos y se va a checar a ver si los quitaste o no. Eso es lo que hacen, pero sin avisarte, que no es correcto eso tampoco. O sea, que si tú, por pura casualidad, estando en México, lo quitas y dices, ¿esto qué es? Lo quitas. Y para ellos ya, tú eres narcotraficante porque quitaste los sellos que yo puse en tu vehículo que es tuyo. No es para darte esa idea de la discriminación No, que y hay. todas las tecnologías que se desarrollan alrededor de la industria de la seguridad, ¿no? Que coincidentemente es casi la misma o es, digamos, muchas veces las mismas empresas que la industria armamentística. Muchas de las mismas empresas que desarrollan toda esa tecnología para el control fronterizo, que luego es pagado con los impuestos de las clases trabajadoras, incluida la clase trabajadora migrante, porque todo el sistema de control migratoria que asesina migrantes en las zonas de frontera, que permite la detención, la deportación de personas migrantes es pagado también con los impuestos del proletariado migrante, ¿no?
Y ahí hay un mercado, por ejemplo, de hecho, el inicio de la privatización del sistema penitenciario en el contexto de Estados Unidos comienza en los años 80, fíjate, con la lucha en contra de las drogas que hubo en ese momento, que hubo una retórica, por un lado, para poder hacer penetrar a la DEA en Latinoamérica como política imperialista, pero también al interior del propio Estados Unidos se genera toda esta política de lucha contra las drogas que desencadena toda una ola de persecución y detención de personas migrantes, y el Estado en un momento se ve sobrepasado en su capacidad de detención, y entonces milagrosamente aparecen varias empresas, la primera Correction Corporation of America, ofreciendo el servicio de resolver el problema de la cantidad de detenciones que tenía, y ahí inicia ya toda esta maquinaria brutal, porque eso es importantísimo tener en cuenta, que tanto el sistema de control migratorio norteamericano como el europeo también tiene una industria detrás. Cuando hay un interés económico de generar una situación de persecución, detención y deportación de migrantes, o una situación de guerra, de genocidio, como lo estamos viendo en el contexto palestino, ya es mucho más complicado, porque no estamos hablando de forma, digamos, aislada de cuestiones ideológicas, de soberanía, de territorio, de identidad. No, estamos hablando de que hay lobbies, hay intereses económicos con mucho poder que impulsan a ciertas políticas. Hay un libro muy interesante a raíz del cual, de hecho, yo hice un trabajo que se llama Tiro al Blanco, que tiene que ver con la industria armamentística. Este libro se llama Fascismo y Gran Capital, ahorita voy a recordar su nombre, es un periodista anarco-comunista francés que publica este libro en 1936, donde hace un análisis, y aparte muy como era, tenía mucho la práctica periodística, de el rol de las familias de la élite alemana que tenían empresas vinculadas a la industria pesada y al metal, en facilitar e impulsar el surgimiento del nazismo, porque tenían un interés, no el surgimiento, sino el establecimiento del nazismo como régimen, porque tenían un interés en un contexto de guerra por meramente un interés económico. Entonces, en este momento, por ejemplo, una de las grandes crisis del periodismo, ¿no? Y cómo la industria de los medios de comunicación ha capturado el trabajo periodístico es, por ejemplo, que no haya, en el contexto alemán, no hay periodistas alemanes, o habrá uno o dos, investigando cuál es el rol de empresas como Rheinmetall, ¿no? Que ha subido muchísimo en bolsa desde que comenzó esta nueva etapa del genocidio contra el pueblo palestino, y cuál es su rol, qué relaciones tienen con la clase política para impulsar las decisiones que tome el Estado alemán en relación al apoyo del genocidio, ¿no? Porque no es, a veces cuando hablan de el problema es la culpa que siente, yo no creo que viene ninguna culpa de los alemanes, hay intereses económicos y hay un marco ideológico genocida, como dice el profesor Ramón Grossfogel, ¿no? Que se ha mantenido. Alemania en sus políticas de memoria ha trabajado únicamente una lógica del victimismo en relación a construir esta parte, esta herramienta en relación a poder, digamos, acusar de antisemita a cualquiera, ¿no? Porque trabajan en la lógica del victimismo, ¿no? Y no analizar, por ejemplo, cosas como que posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando en los juicios de Nuremberg hay una como segunda parte de los juicios de Nuremberg donde se procesa a los empresarios que tuvieron un rol en el establecimiento del nazismo, pero también que lucraron con los campos de concentración y con la maquinaria de guerra. De hecho, es muy interesante porque los libros, las familias, las empresas que se mencionan en este libro, Fascismo y Gran Capital, están muchos de ellos luego procesados en los juicios de Nuremberg, como la familia Krupp, por ejemplo, Sí, lo ¿no? O famoso. los Thyssen, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo grave de esto para entender la permanencia del poder nazi, no en la esvástica y el rapado de extrema derecha, sino en el sistema económico, en el sistema institucional, en el marco ideológico, en las cuestiones estructurales, en la cuestión económica?
es que luego de que sentencian a 12 años de cárcel a Alfred Krupp, por ejemplo, que era el dueño de esta empresa Krupp, que no solamente impulsó y apoyó económicamente y políticamente a Hitler directamente para que tomara el poder y para que se estableciera, sino que cuando hubo un momento en donde los campos de concentración no eran de exterminio y eran campos de trabajo. En esos campos de trabajo, empresas como Siemens, empresas como Krupp, empresas como Thyssen, tuvieron mano de obra esclavizada, que eran comunistas, gitanos, judíos, ¿no? Que fueron forzados a trabajar para que ellos tuvieran, digamos, engrandecieran sus fortunas, ¿no? Entonces, cuando los procesan en los juicios de Nuremberg, en esa segunda parte, digamos, que hay de los juicios de Nuremberg, se les da 12 años de cárcel a la mayoría, pero luego viene el proceso de transición democrática, ¿no? Con los norteamericanos, que con su enviado especial, que era McCloy, ¿no? Toman la decisión de no solamente indultar a todos esos empresarios que colaboraron y que se lucraron con el nazismo y que fueron parte del holocausto contra el pueblo judío, ¿no? Sino que no solamente les dan la libertad, sino que les devuelven sus fortunas con el argumento y la excusa de reconstruir la economía alemana. Entonces, hoy en día nos encontramos que la empresa Krupp fabrica los submarinos que se le vende al Estado colonial de Israel para ahora masacrar al pueblo palestino. Ahí está el verdadero antisemitismo, ahí está los verdaderos responsables de la violencia contra el pueblo judío, que continúan teniendo impunidad y que ahora están lucrando otra vez, pero esta vez con otro pueblo, ¿no? Yo, de hecho, en relación a ese libro, hice un trabajo que se llamaba Tiro al Blanco, que era una caseta, como una caseta de feria, para jugar a disparar, ¿no? Estos juegos que hay en las Sí. ferias, que juegas a disparar de tiro al blanco y que te dan un premio. Pero en este caso, los objetivos a los cuales tú disparabas, yo en un inicio quería que sean los CEOs de las grandes empresas armamentísticas, pero me pidieron en el espacio institucional que estaba trabajando, me dijeron, mira, podemos entrar a un proceso muy complicado a nivel legal, entonces por favor tú podrías buscar alguna forma de explicar lo mismo, pero que no suponga que te abran un proceso judicial porque estás apelando y tal y cual. Entonces lo que hice fue poner en los objetivos todos los logos, los productos del complejo militar industrial. Entonces le disparabas al armamento que venden empresas como Lockheed Martin, como Krupp, como Rheinmetall, como Leonardo, acá en Italia, por ejemplo. Pero una de las cosas que yo quería plantear ahí era el derecho a la legítima defensa, ¿no? Porque lo que yo traté también en los juegos de feria, siempre hay muchas cosas, ¿no? Que puedes disparar. Y entonces puse muchos elementos para que se vea la magnitud del complejo militar industrial, que crea nuevos productos cada año que tienen que ser vendidos, y para ser vendidos tienen que haber situaciones de conflicto y situaciones de violencia para poder utilizarlos, pero ojo también, ese complejo militar industrial en el contexto del norte global única y exclusivamente se sostiene con el dinero del Estado, porque yo no puedo ir a comprarme un misil, tú tampoco te puedes ir a comprar un misil a Lockheed Martin mañana, ¿no? Eso se paga con el dinero del proletariado, ¿no? Entonces, ahí es muy importante explicar que, por ejemplo, la crisis económica que hay en el contexto europeo, que está diezmando el bienestar de las clases trabajadoras principalmente, es porque los presupuestos del Estado, y por eso Trump exige que se suba el presupuesto para la OTAN, eso no es para la OTAN en abstracto, eso es para el complejo militar industrial, ¿no? Entonces ahí hay, creo, un trabajo de pedagogía que hay que hacer con el proletariado en el contexto estadounidense, en el contexto europeo, de explicar que su dinero no es que viene un inmigrante y cobra unas ayudas, como les encanta decir a los fascistas, y que el inmigrante se lleva tu no sé qué. Son las grandes empresas armamentísticas que se están llevando gran parte del dinero, ¿no? Y bueno, y en el juego, pues jugabas a disparar, y yo una de las cosas que quería darle vuelta era también a explicar el derecho a la legítima defensa, ¿no? Porque hay discurso plano, chato, del pacifismo de finales de los 70 y, digamos, del contexto neoliberal, ¿no? Que no entiende
que piensa que el utilizar herramientas de estrategia militar en un contexto de asedio militar es violencia, ¿no? Y es no contribuir a la paz, ¿no? Y no se entiende, por ejemplo, la diferencia de magnitudes, por eso era interesante en el juego que la gente estaba solamente con una escopeta, mientras tenías todas estas cosas, armamentos al frente, ¿no? Para que se entienda que una cuestión es la legítima defensa, legítima defensa del territorio y demás, ante la magnitud de la violencia que incluso tiene intereses económicos detrás, ¿no? Y en los premios, cuando si ganabas, si le dabas algún objetivo, te podías ganar, por ejemplo, había un juego para estos juegos de muñequitos que se golpean de madera, ¿Sí? y era el general Qasem Soleimán, iraní, pegándole a un empresario de Elbit, que es una empresa armamentística israelí, ¿no? O habían figuras que tenían que ver con las manifestaciones en contra de la guerra y con la organización, por ejemplo, de los trabajadores de los puertos en el contexto italiano, en contra del envío de armamento a Israel, o bueno, en fin, habían distintos premios que te podías ganar, ¿no? Y era como una forma de hacer esa pedagogía, de explicar que la resistencia armada es un derecho legítimo ante la magnitud de la violencia que se impone a estos pueblos, ¿no? No hace mucho tuvimos una charla con la hija de Franz Fanon, Mirel. Yo le hice la pregunta de que qué pensaba sobre la violencia, porque los textos del papá de ella, ¿no? De Franz Fanon, a veces los criticaban mucho de que hacía mucha apología de la violencia, por decir que es la acusación. Pero realmente lo que dijo es básicamente lo que tú estás diciendo de otra forma, en un contexto violento que ya vivimos, ¿cómo te defiendes? Entonces es legítima. Y me encantó que lo dijera porque no era la forma de responder que en términos políticamente correctos se hubiera esperado. Y a veces lo políticamente correcto no es hipócrita y es falso, porque no está buscando cierta corrección, no lo que es la realidad. Y lo dijo así. Llega un punto que la violencia a la que te enfrentas es tan abrumadora que se tiene que responder. A eso me refiero yo cuando pasan las manifestaciones fascistas. No dejan ellos, y chistosamente, en su psicopatía. También tuvimos una charla con no hace mucho, con una gran psicoterapeuta junguiana, quise hacer la charla, pero en términos de la psicología de Jung, cómo podíamos explicar el fascismo y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Le digo, los fascistas van y te agreden. ¿Qué pasa si le respondes? Ah, entonces, me estás violentando, yo soy la víctima. Es lo que hacen. Eres la víctima. O sea, mientras ellos te están golpeando, pero no pasa nada. En el momento que tú le respondes, entonces ya tú eres el que ejerce la violencia y Claro. ellos son los víctimas de tu violencia. Entonces, ¿qué alegas tú? No les puedes alegar que ellos son violentos porque tú estás siendo violento con ellos. Dices tú, "¿Y qué pasa? ¿No? Ya esto es absurdo, pero yo sí estoy de acuerdo que se les tiene que enfrentar. Y lo veo yo a nivel, aquí en mi metro, en mi trinchera de 1 metro cuadrado. Cuando tú ves a los derechangos, que sí les digo yo que son derechangos, que empiezan a subir de tono en sus ataques racistas, discriminatorios, de que se sienten así, o que en discusiones contigo te dicen, Venezuela, vamos a hacer Venezuela, el país está cayendo a pedazos, toda una serie de bolas de idioteces que solo revelan que realmente les faltan neuronas o les faltó ácido fólico cuando nacieron. La mejor forma no es quedarte callado, he descubierto eso, Daniela, ¿eh? Ellos interpretan tu silencio, tu prudencia, con que tienes miedo, con que Mm, eres débil. Entonces siempre es mejor responder. Pues responderles, a ver a dónde van. Cuando se dan cuenta que tú también puedes responderles, ya no les gustó. mm. Ya no les gustó eso. Claro, buscan, sobre todo siendo ellos mayoría. Pero si tienes un grupo igual tú, ya no le entran. No. Es como se van a ensuciar las manos. Le Y, decimos la boca muy grandota, por no decir el hocico muy y tienen grandote. una forma de cooptar, yo creo muchas veces, por ejemplo, una cosa que yo noto en España, por ejemplo, es muy fuerte, ¿no? Hay unas formas, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy admirable todo lo que está introduciendo a nivel global la diplomacia china, ¿no? Que es otra forma de entender, por ejemplo, las relaciones internacionales, ¿no? Muy diferente. O la respuesta que ha tenido, por ejemplo, Maduro o que está teniendo la revolución bolivariana ante las agresiones de Trump. Se están armando, lógico, y a mí ahí hay una cosa que me parece muy importante y que creo que es uno de los grandes legados del chavismo,
¿no? O sea, el hecho de que Chávez haya sido militar y él viniese de la disciplina castrense, yo creo que ayudó muchísimo a poder organizar esa resistencia, ¿no? Para quitarle el monopolio de la violencia a la élite venezolana y al imperialismo, ¿no? Pero al venir de un contexto organizado con disciplina castrense como el de Chávez, eso creo que contribuye también a evitar situaciones complejas en donde pueden haber derramamientos de sangre innecesarios. Es decir, am, en los procesos revolucionarios, cuando entramos a pensar en el uso estratégico de herramientas militares, ¿no? Mientras más disciplina, más organización, más formación castrense haya, creo que es mucho más útil y fructífero, ¿no? Y creo que la revolución bolivariana en gran medida puede continuar existiendo porque hubo eso y porque aparte el ejército, que es, digamos, el ente especializado en relación a la defensa, ha tenido una formación ideológica constante. Entonces, por eso no se pueden tumbar la revolución bolivariana, ¿no? Y después, otra cosa muy importante, por ejemplo, ahora hay un momento de necesario armamento del pueblo, ¿no? El pueblo se está armando, pero está recibiendo y ya está, digamos, formado ideológicamente, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante a tener en cuenta en relación a cómo se gestionan momentos como el actual que pueden generar mucho caos, ¿no? Y cuando hay caos y hay una situación, por ejemplo, de violencia, las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Y creo que el gobierno venezolano está siendo muy responsable en la manera en la que, por ejemplo, está construyendo el concepto de paz, ¿no? De paz quiere decir tener el derecho a la legítima defensa con nuestro ejército, con las milicias bolivarianas, pero también mantener la calma, mantener la vida cotidiana. Hay muchos, digamos, personas desde Venezuela que están mostrando videos de que la vida continúa, que los chicos Ujú. siguen yendo al Así colegio, es. que sí, para no caer en ese caos, porque yo siempre cuando hay gente que se dice izquierda y es antirrevolucionaria, proimperialista, diríamos, y te Rosita, dice, Rosita claro, te sin males dice, por no, venir. es que Venezuela y no sé cuántos, y le critican hasta el último detalle a Venezuela y demás. Yo digo, ¿tú te imaginas la situación y la disciplina que tiene ese pueblo y sobre todo el gobierno y la organización popular y demás, para que cuando te amenazan de un bombardeo, de una intervención militar, que esta no es la primera vez, ya con Chávez también les han amenazado varias veces, el efecto que puede tener psicológico en la población es terrible, eso lógicamente genera caos, genera incertidumbre, genera temor, ¿no? Y es muy interesante la forma, incluso a nivel cultural, que está respondiendo Venezuela, ¿no? Está respondiendo, por ejemplo, a mí me parecen fascinantes estos videos que están haciendo con canciones sobre la paz y demás, que es todo muy pop, pero que tiene todo un contenido. Está todo hecho como con una estrategia para poder hacerlo viral, pero, por ejemplo, están construyendo una nueva concepción del entendimiento de la paz que nos las habían robado. Víctor Jara escribió y cantó, ¿no? Del derecho a vivir en paz. Cuando él hablaba de ese derecho a vivir en paz, no decía en una paz bajo el sometimiento imperialista, no decía en una paz donde te puedan violentar de esa manera en las zonas de frontera. Decía de una paz con la dignidad de los pueblos, de una paz en un contexto como se dicen, ¿no? Como dicen, por ejemplo, mucho en Colombia, ¿no? Paz con justicia social, ¿no? Yo creo que Venezuela está continuando ese legado de no permitir que el imperialismo y que el fascismo, que les encanta utilizar la palabra paz para luego estar bombardeando, o sea, fíjense lo del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ¿no? Esa es una disputa del significado de la palabra paz, ¿no? Y la respuesta que está dando Venezuela es realmente admirable, ¿no? Mira, no deja de ser chistoso que la FIFA le diera el premio de la paz a Trump con todo lo que está haciendo. Es que estamos viviendo de veras unas cosas muy de terror, locura, porque digamos que antes había mucha hipocresía, siempre la ha habido,
pero digamos que había un orden con el cual jugabas, si quieres tú, de manera hipócrita. Tratabas de conservar las formas. Si te pasabas, pues tratabas de no transgredirlas porque te exhibías, entonces buscabas otra manera oculta de resolver la situación y si no podías ni modo, te aguantabas hasta que se diera otra vez la oportunidad. Pero digamos, había formas y todo el mundo las respetaba hipócritamente y haciéndose tontos. Pero decían, esas eran las reglas del juego. Ahorita, ¿qué sucede? Que todas las reglas del juego las mandaron al exterior, afuera, y entonces todo está exhibido, todo está descarnado. Se ve perfectamente el imperialismo brutal que está ejerciendo Trump cuando dice a Petro, sigues tú, y cuando con nuestro presidente se lleva muy bien, pero al otro a la hora cambia, ahora me deben esto, ahora voy a meter aranceles, quiero someterlos, ese es el juego, es el sometimiento. Claro. Entonces es descarnado y descarado, y luego ves todas las estupideces y contradicciones que llevan en sí mismo cuando, ¿por qué quiero quitar a Maduro? Ah, porque él es jefe de un cartel de drogas, que no existe, evidentemente, pero yo lo acuso. Y sin embargo, al que tengo condenado aquí a 45 años, que es un narcotraficante, que traía drogas y que metió no sé cuántas toneladas, ya lo indulté. Entonces, ¿de qué se trata? Digo, o sea, el punto es que estamos entonces al juego de lo que quiere este idiota. Mm. Sí, del humor que él se levante. No, yo espero que ya reaccionemos todos en América Latina. Evidentemente la oligarquía no, porque son los que tienen su casa allá en Miami, en Nueva York, en Texas. Esos no lo van a hacer, a eso les conviene. Ellos son sicarios y empleados del imperio, por más oligárquicos que sean, hacen lo que quieren los Estados Unidos. Pero la población en general sí, como tú mismo estás en Europa y has visto las manifestaciones que ha habido contra, contra el mismo gobierno que las reprime, en el caso de Palestina. Por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra no deja de ser, te declaro terrorista porque simplemente estás a favor protestando. Entonces es una manifestación pacífica, estoy pensando en voz alta porque me lo tengo escrito en la Constitución, es un derecho que generaciones anteriores a mí pelearon por el derecho de expresión, y yo puedo decir, están haciendo un genocidio en Palestina. Ah, no, tú como gobierno te digo que tú eres terrorista y te voy a citar a la cárcel, o te tienes que ir del país porque te voy a encarcelar. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hacen eso en Inglaterra? Imagínate, suena hasta como película de ciencia ficción, como una Y especie de... Palestine Action, la organización Sí, que ha sido el núcleo de la criminalización y que no solamente han procesado a no sé cuántos cientos de miembros de la organización, sino que están, como dices, procesando a cualquiera que muestre su solidaridad, incluso gente con una camiseta que pone Palestine Action, les están deteniendo, les están abriendo procesos judiciales y a muchos de sus miembros bajo las leyes antiterroristas que son como explica el profesor Ramón Grofogel, o sea, no es casual que a Maduro no se le está declarando narcotraficante, ¿no? Porque como dice Ramón, si fuese solo como narcotraficante, se permitiría que haya un proceso judicial, digamos, con el resguardo de ciertos derechos mínimos en el procedimiento. Pero, ¿qué es lo que hacen las leyes antiterroristas, ¿no? Y esto lo hemos visto de manera incrementada desde el año 2001, ¿no? Con el Patriot Act, es que suspende, o sea, a tal punto pues, de crear Guantánamo, ¿no? Es que suspende el derecho, suspende todos los derechos y crea un marco de excepcionalidad para que se pueda ejercer cualquier tipo de violencia, que se pueda hacer detenciones por el tiempo que sea necesario, que ellos decidan, que no haya ningún tipo de proceso, ni de respuesta, ni de respeto de los derechos básicos de la persona detenida, ¿no? Y fíjate que Palestine Action, uno de los motivos por los cuales se le está procesando es porque ellos han hecho acción directa en contra de empresas armamentísticas. Ellos han ido a hacer, a entrar y a legítimamente atacar las sedes de empresas armamentísticas donde se fabrican esos drones, donde se fabrican esos misiles. O sea, es gente que realmente está trabajando activamente por construir la paz al atacar esas empresas armamentísticas, ¿no? Y lo que es algo, increíble es que cómo se tergiversa, ¿no? La realidad como para que el grupo que está realmente trabajando para resguardar la paz, no solamente ellos, sino cualquier persona que se muestre en solidaridad, están siendo procesados, ¿no? sí, los terroristas ahora son los que defienden la paz y no los terroristas. Dices tú. Y Exactamente. yo espero realmente que esta aberración
esta destrucción de la civilización occidental de la que desde hace ya un buen tiempo no me siento para nada orgulloso y ya de plano he renunciado a ella porque no me representa a mí. Y Palestina fue el punto clave de esto. Y sobre todo ver cómo países como que pudieran considerarse inferiores, porque así los ven, como Sudáfrica, Mm. levantara la voz e hiciera una demanda en relación a los países europeos que se dicen protectores de los derechos humanos y no han hecho nada para proteger no solo a Palestina, sino a sus propios ciudadanos que les pagan y mantienen con su dinero el sueldo de ellos y los encarcelan, los amenazan, los reprimen y no hacen ni siquiera el cumplimiento de demandas que son mayoría cuando dicen queremos que hagas esto, ya no les hurtas a Israel, suspende eso, o quítale, rompe las relaciones diplomáticas, no lo hacen. Entonces, no me representa. Yo creo que esa aberración tiene que venir con otro resultado, tal vez con la posibilidad de que cada país o región de países, como pudiera ser nuestra América, por fin ejerza su propia concepción de cómo deben ser las cosas y no la de que le deriva el mundo anglosajón, imperial o el eurocentrismo famoso. Que podamos tomar como asidero lo que tenemos, lo que nos sobra, porque lo tenemos y de sobra eso, en vez de estarnos basando en estándares que no solo nuestros, sino que cuando uno los ve, solo sirven para sometimiento de nosotros hacia ellos, porque ellos no los siguen, ellos son los principales hipócritas en relación a esos mismos estándares. Los aplican, pero no los ejercen en ellos, ¿no? Si no, la situación sería otra. Se ha desenmascarado totalmente. Te digo, me encanta todo lo que estás diciendo. Me gustaría saber, a cómo ves tú las cosas, donde estás ahorita. ¿Crees que hagan un bombardeo, que hagan algo parecido a lo que hicieron en Panamá, allá en Venezuela? ¿Crees que invadan? ¿Qué impresión te da? ¿Qué se comenta ya, por decirlo así? Bueno, en Europa no hay ningún tipo casi de conciencia en relación a lo que está pasando, pero sí me da un poco de esperanza que, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en una manifestación en solidaridad con Palestina y había alguna parte de la manifestación que habían muchas banderas venezolanas. Mira, En ciertos contextos ya se está levantando una conciencia antiimperialista para entender el contexto de Venezuela, ¿no? Y la verdad es muy difícil poder saber. Sabemos que los Estados Unidos se puede atrever a todo, ¿no? Porque lo han hecho todo. Y creo que el genocidio contra el pueblo palestino ha sido también una metodología de leccionamiento al resto de los pueblos del sur global para no atreverse a defenderse, ¿no? Y sabemos que se pueden atrever a todo, pero sabemos también, creo, que Estados Unidos no está en el mismo contexto que en los años finales de los 60, 70, con la invasión, por ejemplo, a Vietnam, ¿no? Porque ahorita no tienen la hegemonía económica, no están en la posición económica que tenían en ese momento, tienen una crisis interna gravísima, ¿no? Y de hecho yo creo que no es casual que utilicen la retórica de lo de las drogas, porque efectivamente su clase trabajadora está masivamente afectada por la epidemia del fentanilo y del Oxycontin, que siempre hay que recordarlo, es responsabilidad de las grandes farmacéuticas, ¿no? Y de las grandes familias que han hecho todo el lobby durante muchos años para que drogas que eran solamente para cuidados paliativos, ¿no? Para enfermos con cáncer, por ejemplo, gracias al lobby que hicieron con la FDA, esas drogas se empezaron a prescribir de forma generalizada a la población cuando se sabía que eran opioides de unos grados de adicción brutal, ¿no? Y la epidemia, hay un documental muy bueno sobre la artista Nan Goldin, que es una fotógrafa de Nueva York, judía, de hecho, muy del prototipo de la judía neoyorquina, pero ella es bien pro-palestina, que es por un lado muy interesante en el contexto alemán. Ha sido parte de acciones en museos con artistas jóvenes pro-Palestina en los últimos años, ha estado movilizando muchas conciencias, pero hay un documental muy bueno sobre ella porque ella, por un problema de rodilla que tuvo, le prescribieron Oxycontin y terminó con un problema de adicción al Oxycontin, ¿no? Y el documental es todo el camino para denunciar a Purdue Pharma, que los dueños son una de las grandes familias que ha puesto dinero en uno de los museos, que ahorita no recuerdo el nombre, más importantes de Nueva York. Y ella, como artista, también desvela
el rol de la gran farmacéutica en el sistema, digamos, de producción cultural capitalista, ¿no? Porque esa misma gente que con sus fundaciones ayuda a la cultura, termina también determinando quién puede hablar, qué se puede hablar, qué no se puede hablar. ¿Para qué? Para que ahorita los museos en Estados Unidos no estén haciendo el trabajo de la pedagogía política de explicar que la crisis de opioides que tiene la clase trabajadora blanca principalmente es producto de las grandes farmacéuticas, porque es en esos museos, en esos espacios culturales donde se tendría que estar discutiendo todo eso, ¿no? Pero como son esas mismas familias las que son dueñas básicamente de los museos, bueno, en México tienen Jumex, ¿no? El Museo Sí. Jumex, y bueno, por algo, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, Franco inauguró el Museo de América. Franco no tenía ningún interés en Aviala, en las culturas latinoamericanas, ¿no? Franco hace el Museo de América para, por un lado, tener un lugar donde poner todo lo que se saqueó de nuestros pueblos durante el colonialismo y posteriormente, pero después también para imponer narrativas coloniales y racistas que sean funcionales a la continuidad colonial a través de los museos. Ahí es donde es, por ejemplo, muy importante la disputa cultural, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión de la clase trabajadora en Estados Unidos, hay una crisis brutal, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno de Donald Trump? Tratando de señalar a Maduro como el responsable de esa, tratando de capitalizar esa crisis, como lo hace la extrema derecha en Europa. La clase trabajadora blanca vive una crisis económica producto de que están bombardeando a Palestina y toda la situación de la OTAN en el contexto de Ucrania, ¿no? Y destinando millones para las empresas armamentísticas, pero luego culpan a la población migrante, ¿no? Y ahí creo que, claro, los Estados Unidos se puede atrever a lo que sea, pero yo no sé si es mi esperanza o mi intuición, pero creo que no están en la misma posición de fortaleza que tenían hace 30, 40 años, primero, y creo que la posibilidad real, material de la transición multipolar es un paso inmenso que nos podría resguardar ciertas posibilidades materiales y de construcción de soberanía para continuar ese camino de poder construir en soberanía, en autonomía, cada pueblo, cada país, su propio proyecto político, ¿no? Y sí creo que dentro de una de las cosas que a mí me da algo de esperanza también es ver, por ejemplo, que en el contexto del norte global se está hablando de antiimperialismo otra vez, eso es importantísimo. Estas últimas semanas, como te digo, en distintos espacios he ido viendo que se está teniendo un poco más de claridad en relación a lo que está pasando en el contexto venezolano, porque bueno, ya es imposible no verlo, pero ahorita lo importante es no solamente poder hacer el diagnóstico, yo creo que lo importante es poder organizarse y digamos dar respuesta, ¿no? A las distintas organizaciones que llevan años confrontando al imperialismo para apoyar en este momento, ¿no? Pues te digo, todo lo que comenta está muy, muy interesante. Esperemos que no se dé esa lucha. Yo tengo miedo de que busquen hacer un ataque quirúrgico de los llamados parecidos a los que hicieron en Panamá, donde supuestamente solo mataron 500 personas, como si fuera una cantidad ridícula. Y no, realmente, como se dice, fueron 20,000. Ojalá no se dé ese caso, pero mientras veo cómo están buscando hacer un bloqueo criminal de que no entra nada ni sale nada de Venezuela para ver si ellos toman a Maduro y quieren negociar. Yo digo, así de patética está la cosa. Si fuera ese el caso, la idea sería que los países latinoamericanos dijeran, bueno, te cerraron por aire, te cerraron por mar, pero no por tierra, aquí estamos, a ver qué pasa. Claro. Por eso siento No, y que ya aparte es amenazó. muy ingenuo también por parte de Estados Unidos si creen que sacando a Maduro van a tumbar la... O sea, yo a veces hasta pienso, bueno, no sé, escuchaba a una mujer venezolana que entrevistaban en la calle en una de las tantas manifestaciones que ha habido estos días por la paz y decía ella que se atrevan a venir acá, que se atrevan a venir los gringos, van a ver cómo les vamos a dar. Y yo creo que hasta a veces digo, bueno, que ni se les ocurre entrar porque los van a masacrar, porque hasta con los dientes, las uñas y con lo que sea, como lo hizo el Vietcong, ¿no? Y lo No, sacaron y lo... mira, yo tengo muy gráficamente algo que es cierto, no se comenta mucho, y no he podido dar con ella, y luego también el problema no es solo dar con ella, sino que ella también tenga acceso.
cuando hicieron la última invasión en la que Guaidó, del dinero de Venezuela, en este caso de Citgo, da $200 millones a esas corporaciones que son militares, mercenarios, porque el gobierno estadounidense ya no quiere entrar oficialmente, entonces contrata a un ejército privado, ¿sí? Que es una idiotez, pero bueno, o sea, no somos nosotros, es un ejército privado, para invadir Venezuela. Cuando se hace ese día de la invasión, resulta que la que paró la invasión fue una mujer. Ella estaba pescando. Ella estaba pescando y vio de repente a las 5 o 6 de la mañana, que es cuando te estás levantando para pescar bien, vio lo que es la invasión, vio que estaban viniendo y no lo pensó. Se les fue encima. Claro, Ella aventó su lancha contra ellos y los compañeros de ella, cuando vieron lo que estaba haciendo ella, fueron detrás. Entonces ellos pararon la invasión y los tuvieron los ahí detuvieron. hasta que vino los militares por ellos. O sea, hay muchas formas de lectura, pero el punto es, ¿cómo te metes con una población así? Claro. Con una mujer con un machete, no tenía Que su, rifles, no tenía misiles, ahorita no, 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 ella dijo que están invadiendo mi país y se lanzó y los claro. frenaron. Y luego tenían que estar los estúpidos gringos, porque esos son, ir a negociar con Maduro para que le liberara a esos boinas verdes, que fueron las últimas gentes que han estado liberando los detenidos ahí. Claro. Digo, Si es un ¿cómo te...? pueblo que tiene en su himno que dice Vive el bravo pueblo, ¿quién se viene a Mira, meter a Venezuela? yo, Hay que ser. a mí cuando los derechangos de aquí me dicen, es que no estamos haciendo Venezuela, les digo, mucha honra, ojalá fuéramos como Venezuela, porque allá mira todo lo que tienen que hacer para tratar de tumbarlos y no han podido. Ajá, Y aquí solo necesitaban el PRI y el PAN para vender el país. A esos dos partidos. No necesitaban nada más, nada que nos van a invadir, nada. Simplemente a esos dos partidos vendepatrias, que son admiradores, por cierto, sobre todo el PAN, de la Corina Machado, que es una mujer, digo, qué cosa, qué más aberrante pedir que invadan tu país. Ahora resulta que ella es un héroe. Pues entonces Franco también, cuando le pidió a Hitler que vendiera, que bombardearan Guernica, ¿no? claro. Que Ujú. deshicieran todo un pueblo. O sea, era un pueblo de civiles. No sé si captan eso. O sea, es lo mismo que hace esta nefasta. Esa mujer tiene que ir a la cárcel. ¿Por Totalmente. Y qué? ahí, por ejemplo, yo una de las cosas que siempre digo cuando en ciertos contextos progresistas te dicen es que en Venezuela hay una dictadura porque hay presos, no son presos políticos, son personas que están pidiendo sanciones y bloqueos que han traído muerte, inmigración forzada al país. Y eso lógicamente tiene que estar procesado. Y yo creo que personas como Javier Milei, como los miembros de Vox en el contexto español, ¿cómo puede ser que esa gente esté en los gobiernos y en los medios de comunicación? Porque eso es lo que nos ha traído la democracia liberal. Pensar que libertad de expresión es permitir que el fascismo hable libremente en los medios de comunicación, vaya tomando terreno, tome presupuestos del Estado. Muchos de los partidos políticos en los que están se financian del Estado una vez que entran a los parlamentos, que entran a la presidencia, tienen presupuesto para mantener su maquinaria ideológica, ¿no? Como esa gente, cuando en realidad esa gente tendría que estar en la prisión, porque es gente que está inculcando, diseminando ideologías que son de muerte, son de odio y de violencia. Tú escuchas, por ejemplo, Jaime Bailey, que es este periodista de Sí, extrema peruano. derecha peruano que vive en Miami, Ajá. que aparte es un descaro porque habla como un burgués peruano con todo el desparpajo, contando a dónde se ha ido de vacaciones, cuánto pagaron, que si pagaron ciento y algo por el plato de comida, y entre medio que habla y hace su desparpajo de, no burgués, de aristócrata peruano, porque eso es lo que es, luego te habla con total naturalidad de que lo que tendrían que hacer es ya bombardear Venezuela. Tiene no sé cuántos programas desde que comenzó toda esta narrativa de la intervención militar en Venezuela, expresamente pidiendo el bombardeo de Venezuela. A Jaime Bailey se le tendría que prohibir la entrada a Perú y quitarle la nacionalidad porque sabemos que una posible intervención militar en Venezuela nos va a traer una situación de guerra y de violencia a todo el continente. Y Exacto. eso es importantísimo saberlo. Eso va a transformar la geopolítica, la relación entre nuestros estados. Yo creo que está muy relacionado, por ejemplo, que en Perú nos hayan dado un golpe de estado, hayan impuesto primero a Dina Boluarte y ahora a José Gerí como presidentes, porque geopolíticamente es necesario controlar el territorio peruano para poder darle impunidad a una posible invasión a Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de periodistas, todo ese tipo de figuras políticas, lógicamente tienen que estar en la cárcel o fuera del país y que les quiten la nacionalidad, porque ¿por qué? ¿Cómo van a ostentar la nacionalidad
de un territorio que ellos están pidiendo desde afuera, porque aparte el cobarde Leopoldo López, González Urrutia y ahora María Ah, Corina Machado lo claro. hacen desde afuera, lo hacen con sus hijos fuera, solamente escuchar el inglés de la hija de María Corina Machado, que se nota que es un inglés de crianza, ese no es un inglés aprendido en un colegio, gente que ha sido criada en inglés. Va a estar pidiendo desde Europa, desde Estados Unidos, que bombardean ese territorio. A mí me parece lo mínimo, quitarles la nacionalidad. Pues mira, ahorita que estás mencionando eso, quiero recordar que Capriles, que es opositor, él decía que no estaba de acuerdo que se invadiera. Y no solo eso, sino que denunciaba que los que piden esa invasión tienen a sus hijos en Miami. Y él Totalmente, mismo lo claro. decía. Entonces digo, Porque hay yo una respeto. oposición democrática en Venezuela que, de hecho, tiene más apoyo que María Corina Machado, que tiene el apoyo internacional de la extrema derecha y de la derecha y del imperialismo. Pero sí, perfecto, hay una oposición en Venezuela que ha aceptado, y uno de ellos es Capriles, que es llamado como un traidor por parte de toda esta extrema derecha venezolana que está afuera, ¿no? Que ha aceptado que existe un gobierno legítimo presidido por Nicolás Maduro y que van a tener que aceptar las reglas democráticas. Pero es lo mismo que pasó en Perú. En Perú el fujimorismo se negó a aceptar que Pedro Castillo había ganado las elecciones y nos hicieron un golpe de Estado. ¿Y en nombre de qué? De la defensa de la democracia, ¿no? Y ahora nos vemos con un señor que se llama José Gerí, que no tiene ningún tipo de apoyo político popular, no tiene ningún tipo de recorrido político y que ha sido una figura decidida por las élites, porque hay que recordar que los cargos políticos en Perú los ponen las élites y son, digamos, los administradores de la chacra para ellos, ¿no? Y que lo han puesto este señor que nadie lo conoce, que nadie lo ha votado, que simple y llanamente era un congresista que había entrado al Parlamento peruano y que ahora es presidente del país. ¿No? O una Dina Boluarte que entró también con el apoyo de la embajada estadounidense a gobernar tras un golpe de Estado, ¿no? Que como te digo fue necesario porque hay una cuestión regional que es importantísimo. Yo creo que cuando Petro gana, la derecha y el imperialismo se desesperan y dicen, imagínate, perdieron Colombia, que históricamente había sido un territorio tomado por la derecha, ¿no? Entonces, si te fijas, es muy poco después de que gana Petro que nos dan el golpe a nosotros, ¿no? Está la situación muy convulsa. Yo creo que lo que vaya a pasar en los próximos años, me refiero concretamente a los que le quedan a Trump en su presidencia, son definitorios. O sea, esperaría que si pierde el Congreso, entonces este tipo de cosas se pueden relantizar, pero no necesariamente acabar. Porque, como digo, bueno, hay gente que dice, es que la izquierda demócrata, ¿cuál izquierda? Pues es derecha y extrema derecha con los republicanos. Los demócratas son derecha, no son de izquierda. Da risa cuando dicen que soy de izquierda, que son de izquierda, ¿no? Sí hay gente de izquierda, muy interesante allá en Estados Unidos con la que hemos tenido oportunidad de charlar, como Gloria Larriba, que ha sido candidata presidencial, gente del Partido Socialista, que son muy Mm, comprometidos, digo, sí hay, sí, pero sí, no pero son, es muy pequeño, ¿no? son muy, No muy, muy es, pequeños. Pero el claro, Partido Demócrata decir que son de izquierda, digo, no, por Dios, está de por reírte. favor. Me quiero reír un rato, pero bueno. Entonces, no cambian. Lo que quiero decir es que los abusos que ha hecho Trump, cuando venga otro partido, en este caso el demócrata, no significa, ahora vamos a quitar todos. No, eso lo deja, porque ya avanzaron en el asunto de poder. Va a poner otras o no pone otras y con las que tuvo, las dejó, pero no hace cambios. No hay vamos a quitar esto que se puso, ¿no? Siempre deja las cosas como están, no hay correcciones. Entonces, yo creo que se va a definir pronto para dónde van las cosas. Yo esperaría, te comento también, que en Estados Unidos reaccionen y se den cuenta y está ahí una especie de guerra civil focalizada en cuanto maten a un negro y le vuelvan a hacer alguna injusticia, que es lo más común y lo que sucede siempre, pero ya están todos armados. Y ya ha pasado que cuando masacran a uno así, o que de veras de manera injusta le matan por la espalda y resulta que creían que tenía drogas y no estaba ni armado ni nada, y no tenía nada que ver con eso. Ya ha habido levantamientos focalizados en diferentes estados, que ha tenido que intervenir la Guardia Civil, pero así cuando son conatos de un golpe de Estado por la rebelión que se da. Yo creo que a esa posibilidad de que suceda un hecho tan lamentable así y que no es exento, que pueda pasar y pronto, se suma que sí ya está, que ya hay cansancio también de la población al ver los abusos que está haciendo pues se siente rey
Yo no dudo que Ujú. incluso en sus mafufadas se quiera incluso seguir eligiendo. Y porque digo, por eso está planteando en las mayorías legislativas y por eso cambió la legislación en Texas. Si bien, para favorecer a los demócratas que tengan más asientos en el Congreso, si bien también la de California se cambió. Entonces, para ver, a ver cómo van las cosas. Pero fuera de que en Estados Unidos tienen las cosas muy complejas también en términos sociales y que es un país en decadencia, no significa que no hagan mucho daño, como lo están haciendo actualmente, sobre todo en Palestina, y lo están tomando como ejemplo, como bien dices tú, de lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, yo creo que la jugada ahora tiene que ser del lado nuestro, está en nuestro campo. Mm, No tenemos que esperar a que nos sucedan las cosas, tenemos que mm. actuar. Ojalá y sea así, ojalá sea de esa manera, ojalá que también tu arte exprese esa posibilidad, Daniela. Ojalá Gracias. que pudieras expresar tú en eso no solo las injusticias de un imperio que hace con nosotros, que nos sigue viendo como su patio trasero y como bien se sabe. Estamos ahorita en la pugna de la doctrina Monroe contra el sueño bolivariano. Que tu arte también exprese esa forma de unión que pudiera configurarse en la unión de nuestra Avia Yala, de nuestra América. Sería genial que la forma en que tú te manejas ayudaras a abrir un sendero artístico que pueda luego permearse al campo político. Entonces, sí, bueno, en esa tarea estamos, de hacer la pedagogía política y de convencer a más compañeros artistas, trabajadores de la cultura, que nos podemos utilizar todos los colores, las formas, las técnicas del mundo, pero siempre y cuando sea para contribuir en estos procesos de lucha y de hacer la pedagogía, ¿no? Y una de las cosas que veo es una crisis terrible, por ejemplo, en el contexto europeo a nivel ideológico, incluso en contextos, como digo, progresistas, contextos culturales. Hay una falta de entendimiento, hay una ensimismación de pensar el cuerpo propio, yo, todo es yo mismo a nivel político, pero no de pensar en de cómo contribuir en la construcción de movimientos populares que se opongan al fascismo y a la extrema derecha, ¿no? Pero yo creo que en nuestra América y en Aviala y ahí se está gestando, se está trabajando constantemente, ¿no? Y que yo misma creo que soy un producto de eso también, ¿no? Yo una de las cosas que agradezco muchísimo es la insistencia de la pedagogía con editoriales como El Perro y la Rana, que te puedes descargar todos los libros online del gobierno venezolano, ¿no? El inmenso trabajo que ha hecho históricamente a nivel en el campo del arte el gobierno cubano con la Bienal de La Habana, por ejemplo, que es una inmensa referencia. Por ejemplo, el propio Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, todo el eje de su trabajo cultural y demás, ¿no? O sea, eso además de estar haciendo el trabajo de la pedagogía política, convence cada día más a más artistas a poner sus herramientas a disposición de las luchas de los pueblos, ¿no? Pues Daniela, de veras te quiero agradecer mucho esta charla que nos hiciste favor de darnos porque fue mucho más completa e intensa de lo que yo pensaba. Te vuelvo a insistir, ahorita ya que ya te conozco y que pude hablar contigo. Tú estás haciendo lo del que hacía el Che Guevara en el área cultural. Te veo con esa misma formación y siempre es bueno, siempre es algo valioso conocer gente así, con ese nivel de compromiso y entrega. No necesito decirte que sigas así, porque independientemente que yo te diga que frenes, tú vas a seguir y eso es mejor todavía. Pero yo cuento contigo y con muchos otros hermanos aquí en América. Yo siempre digo que todos somos Latinoamérica hermanos, Latinoamérica hermanas, porque decir Latinoamérica nos da un punto geográfico, pero decir que todos somos Latinoamérica hermanos nos da la vocación de la integración. Entonces, lucho por ella. Y creo que contamos contigo también. Y cuenta conmigo. Estamos abiertos a dar esta lucha Gracias. donde sea y como sea. Muchas gracias y gracias por el espacio y lo mismo, ¿no? Es uno de los canales también de referencia de espacio de escucha, otras cosas que no hay en los grandes medios de comunicación y demás, y hay que continuar trabajando. No, eso que dices tú no nos enfrentamos. Yo siempre salgo con un muro. Antes salía con la famosa biblioteca, pero ya tengo tiempo que salgo con un muro porque digo, ¿qué es latinidad? Es, bueno, buscar hacer una ventana dentro del muro hegemónico que nos ponen los medios de la derecha. Romper esa narrativa, hacer la nota discordante. La sinfonía
desafinárselas, decir, no es por ahí, ¿eh? No va por ahí. Y tú eres una de esas, de esos notas sueltas, de esos poemas sueltos, que es discordante, disruptivo, pero necesario. Gracias. Muchas gracias. Un saludo y que tengan buena tarde, buenos días o que continúe Noches, su... te lo Gracias. agradezco. Estamos en Hasta contacto y no luego. dudes que luego te volvamos a molestar antes de que No, termines tu encantada, por estancia, favor, tu para lo que estancia se allá. necesite. Gracias. Gracias, Hasta muy luego. amable. Chao. Gracias.